You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a qué hora os hayáis conectado al canal de YouTube Susana Lago. Ya sabéis que en este canal nos encanta contar historias, historias que merecen ser contadas. Por eso hoy tenemos con nosotros a una escritora de este maravilloso libro, Sexualidad, el arte de unir y crear, que lo ha escrito y editado junto con Yaone Fernández de Jáuregui también, pero hoy tenemos con nosotros a Natalia Urteaga y vamos a hablar con ella y también de este libro, del que vamos a hablar enseguida. Antes de nada, una pequeña introducción para todos nosotros que nos haga reflexionar precisamente de lo que este libro habla. El arte de unir y crear. Hoy vamos a hablar de un tema del que se debería hablar más a menudo y de forma más natural. Quizá hoy en día nos creemos más modernos que generaciones anteriores, pero ¿realmente lo somos? O más que modernos, ¿somos conscientes de lo que es y supone la sexualidad para nosotros, para nosotras? ¿Seguimos quedándonos en la superficie de la sexualidad sin ahondar en ella, sin hacernos preguntas, actuando por inercia y creencias, silenciando nuestro verdadero sentir, nuestra curiosidad? Sabemos que la sexualidad también es energía y que por lo tanto importa y mucho lo que hagamos con ella. ¿Somos realmente libres y conscientes cuando tenemos sexo? El arte de unir y crear. Sexualidad con Natalia Urteaga, un libro de Yaone Fernández de Jáuregui. Natalia está hoy con nosotros. Vamos a hacer esto hoy, unir y crear, un espacio donde vamos a disfrutar entre dos personas durante una conversación, hablando de un libro que nos puede ayudar a reflexionar y a sentir, a dialogar en torno a uno de los artes más bellos, el arte de unir y crear, la sexualidad. Bueno, Natalia, bienvenida. ¿Qué tal estás? Bien hallada. Gracias por invitarme, Susana. Bueno, gracias a ti, porque además esta entrevista ha sido posible gracias a otra invitada en este canal, en Cuéntame tu historia, a Vanessa, que ahora mismo está, creemos que en Argentina, intentando subir una alta montaña, una alpinista también, bueno, participante de los Juegos Olímpicos y que tiene un reto precioso este año y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Natalia, gracias por estar aquí con nosotros y lo primero que te voy a pedir para todos los que nos están escuchando, ¿quién es Natalia? Bueno, digamos que profesionalmente soy bioquímica y sexóloga evolutiva, pero creo que en realidad soy simplemente un ser humano con una serie de inquietudes en su propia evolución personal, con búsquedas de grandes valores, pues como puedan ser la libertad, como pueda ser el conocimiento, o como pueda ser, pues bueno, la evolución, que es una de las primeras cosas que empecé a estudiar en la carrera. Básicamente eso, un ser humano con unas búsquedas. Un ser humano que se cuestiona y que pregunta, ¿no? Que se hace preguntas, que eso últimamente cuesta encontrar, ¿eh? Creo que nos tenemos que hacer muchas más preguntas. Sí, es cierto. Creo que vivimos en un momento en el que las emociones tienen tanto peso que nuestra parte racional, nuestro pensamiento crítico, la razón, la lógica y el análisis están en clara decadencia, cuando realmente eso es lo que en teoría nos define como seres humanos, ¿no? Como Homo sapiens, que es el hombre que piensa. Creo que tendríamos que darle un poquito más de presencia a esta parte mental, esta parte racional y objetiva, que es la que nos puede ayudar a salir muchas veces del batiburrillo emocional en el que nos encontramos. Hombre, es que las emociones descontroladas pueden ser un caos absoluto. Qué bien está sentir, pero de forma ordenada, ¿no? Y racionalizando esas emociones. Sí, sí, es muy importante la parte emocional, la parte afectiva, la parte sentimental, pero creo que tiene que estar dirigida y gestionada de una manera equilibrada y armoniosa
junto con esa parte mental, pero también con nuestra parte existencial, que es esa parte más ética, esa parte de los valores, ¿no? De los grandes valores universales, gracias a los cuales pues, nos conectamos con el resto de nuestros congéneres, podemos crear grandes estructuras sociales que nos hagan salir de situaciones conflictivas, ¿no? Mira cómo se encuentra el mundo en este momento. Y creo que es lo que nos hace ir un poquito más allá de nuestro ombligo, ¿no? Trascender un poco nuestra individualidad, salir del materialismo y empezar a organizarnos de maneras, entiendo yo, más armoniosas. Por supuesto, pero no sé si el mundo está alguna vez bien, ¿eh? No sé yo, Natalia, si alguna vez ha habido falta de conflictos. Y es verdad que hoy en día también lo que nos toca vivir, por ejemplo, pues da miedo, ¿no? Da miedo cuando escuchas ciertas noticias o a ciertas entes, ¿no? Que hablan de una forma determinada que deberían de transmitir calma y serenidad, ¿no? Pero nos cuesta tanto y falta tanto trabajo de inteligencia emocional que se habla muchas veces, pero no se practica, que hay un largo camino que recorrer en ese sentido. Pues sí, sin lugar a dudas. Yo creo que ahí lo importante es darnos cuenta de que si realmente la libertad estuviera en el centro de nuestras vidas, todos estos conflictos que están ocurriendo no solo en Oriente Medio, sino en todo el mundo, nos pondría de manifiesto el que hay unos pocos que quieren imponer su criterio a la mayoría. De tal manera que cuando aceptamos esa imposición, en muchos casos de manera inevitable, te quiero decir que a los palestinos nadie les ha preguntado, pero No, cuando desde aquí no tomamos medidas adecuadas y no luchamos o ejercemos realmente esta importancia que tiene la libertad y los derechos humanos, pues nos vemos en esta situación en la que inevitablemente aceptamos e incluso colaboramos con esas imposiciones de unos pocos que quieren ejercer y sostener su poder indefinidamente. somos responsables, lógicamente somos responsables y lo somos cuando miramos hacia otro lado, ¿no? En lugar de intentar hacer algo, a lo mejor simplemente pararnos a reflexionar y a cuestionarnos lo que nos están comunicando. Y eso lo da pues la lectura, ¿no? El abrir nuestra mente a aprender cosas, ¿no? Nuevas, y eso nos aporta criterio, ¿no? Debemos de ser críticos con toda la información que nos bombardean y no quedarnos con lo que nos dicen, sino reflexionar sobre lo que estamos escuchando y tener nuestra propia opinión y aportar lo que creamos oportuno, ¿no? Desde el respeto, por supuesto. Bueno, en esas labores te encuentras tú, ¿no, Susana? Sí, exacto. Sí, sí. Y llevo mucho tiempo y lo intento hacer desde el respeto, pero sí que he tenido varios problemas a nivel sanitario y ahí sigo luchando, ¿no? Desde la calma, seguramente haré algo, pero desde la calma, porque ahora mismo todavía tengo un volcán en erupción dentro, ¿no? Y también a través de este canal, ¿no? Porque se trata precisamente de divulgar historias que muchas veces no han sido contadas, de experiencias de personas con diabetes en su mayoría, pero también, por ejemplo, como de tu prima Vanessa, alpinista con autismo que va a hacer semejante reto y que no se sacan en las noticias porque no venden, ¿no? Pero que realmente son muy importantes y que aportarían, yo creo que mucho, si nos paráramos a escucharlos. Así es, Susana. Vamos a mandarle todo nuestro apoyo a Vanessa desde aquí. Por supuesto. Pero bueno, vamos hoy a hablar de este libro que la verdad es que tengo que decir que me está encantando, todavía no ha llegado su término, pero voy en buen camino y me ha sorprendido porque le dais una visión muy diferente, ¿no? a lo que la gente pueda pensar, que ahora vamos a ahondar, y para que se empiecen a hacer una idea de qué va este libro, ¿no? Voy a leer uno de los poemas que está al inicio y que es este. Puede que todo comenzara en mi más tierna infancia, cuando jugando con mi vecinito a príncipes y princesas de hadas, desperté al calor y la suavidad de los besos que me daba. Recuerdo el velo transparente con el que él me cubría mi cara. Era una sensación de intimidad, de sensualidad, de calma, para sellar nuestro amor. Se acercaba a mis besos y los besaba. Dijo que en tierras lejanas era como los príncipes se casaban. El niño, gran experto a su edad, el arte de amar regalaba. Desde entonces
Ya nunca vestí mis muñecas, las desvestía y las besaba. Sí, es cierto, esto te juro que me ocurrió cuando era pequeña con mi vecinito de enfrente, que varias veces jugamos a estos príncipes y princesas y me cubría la cara con un velo blanco y justo rozaba los labios, ¿no? Y es cierto que aquello de alguna manera me puso en disposición o me puso en canción sobre aquellas sensaciones que como niña ni tan siquiera interpretaba eróticas, pero que sí que dejó en mí una huella, especialmente una búsqueda a través de los besos y las caricias que a lo largo de mi vida se fue manifestando. Primero es cierto que ese acercamiento vino a través de la carrera, a través de la bioquímica, era una parte más científica, pues bueno, que tenía que ver pues con algo más hormonal, con el paso de la reproducción asexual a la sexual, con lo microscópico y lo macroscópico, pero que como, bueno, quedaban ciertas dudas que la parte científica no solucionaba o yo al menos no era capaz de encontrarlas en ella, pues me adentré en la danza, me adentré en la improvisación, me adentré en el juego sensual para explorarla desde otras perspectivas. Yo siempre había bailado, desde chiquitina empecé haciendo gimnasia rítmica, con lo cual esa parte del movimiento y de la danza pues estaba muy presente en mí, formaba parte de mi vida. Y fueron 10 años dedicada a esta exploración desde la danza que poco a poco se fue adentrando en la erótica, que fueron unos años muy bonitos, donde empecé a descubrir que había muchas conexiones entre lo que era la danza, lo que era unirse a los movimientos, a la melodía y a esas armonías, ¿no?, en las que nos juntábamos y creábamos, con el hacer el amor, donde uno también se une y se armoniza con el amante y comienza a crear y a explorar no tanto movimientos y melodías como nuevos espacios. Y de Y ahí, nuevas experiencias, y nuevas experiencias. exacto, sin lugar a dudas. Digamos que todo esto es lo que me empezó a poner en contacto o me llevó a comprender que estas cosas, todos estos estudios, pero también todas estas experiencias emocionales y físicas, tenían mucho que ver con lo que era el desarrollo personal. Empecé a entender que unir y crear formaban parte del proceso, no solamente del evolutivo, sino también del relacional, del emocional y del intelectual. Y a partir de ahí, pues bueno, pues empecé a profundizar un poquito en las humanidades porque me parecía que eran necesarias y bueno, pues terminé estudiando sexología porque decidí que era la sexología evolutiva a la que quería dedicarme. Y ahí aunando, haciendo este compendio donde ciencia, arte y filosofía entiendo que son necesarias que estén presentes para que una disciplina sea completa, pues ahí es donde empecé a abordar la sexología evolutiva desde este desarrollo personal al que me dedico desde hace más de 15 años. Más de 15 años. Claro, tú ya lo comentabas en el libro, ¿no? Que en la carrera se hablaba de cuerpo, de sus funciones, de fisiología, de genética, de interacción y reacción. Aprendiste el tema de la reproducción, como no podía ser de otra forma, y cómo surgía la vida, ¿no? Pero te faltaban respuestas. Y por eso volviste, no sé si un paso atrás, ¿no?, a ese mundo de la danza que ya habías vivido, quizá por ese recuerdo de la infancia tan bonito, porque yo, la verdad es que me parece un recuerdo precioso, ¿no? Esa inocencia de dos niños compartiendo un beso, que dice mucho, ¿no? Y es algo precioso para recordar para siempre. Y volviste a esa danza para intentar buscar esas respuestas que la ciencia no te había respondido, ¿no?, que la biología no te había respondido. Cuando hablas de danza erótica, para que la gente nos entienda, exactamente, ¿cómo se llevaban a cabo esos bailes? ¿Cómo interactuabas con el resto de personas? ¿Cómo eran esos movimientos? Bueno, lo de la parte erótica no es porque la danza fuese erótica en sí, sino porque a través de la danza yo descubrí, digamos, pues la parte más erótica o más sensual, más femenina y delicada que existía dentro de mí. O sea, no es que hiciéramos danzas eróticas, sino que uno empieza a establecer relaciones entre lo que es la sexualidad, no solo como un componente erótico, sino como un componente de unir
y crear. Es decir, cuando tú te unes a un movimiento o te unes a una melodía, si quieres, a partir de ahí puedes crear. Puedes crear una danza, puedes crear una coreografía, pero también puedes crear unas sensaciones, unas emociones, puedes crear muchísimas cosas. Entonces, pues bueno, en concreto me acuerdo, conseguimos una beca CREA con unas compañeras que, bueno, luego tuvimos la suerte de presentar el proyecto en el Artium y bueno, pues a partir de ahí nosotras nos uníamos y creábamos esas danzas. Fue un proyecto de un año, fue un proyecto súper bonito, estuvimos en distintas localidades, estuvimos también en Madrid y bueno, pues a partir de ahí y con distintos cursos que hice posteriormente, es cuando empecé a relacionar y empecé a conectar y a entender que la danza y la erótica iban relacionadas, pero no porque las danzas sean exclusivamente eróticas, sino porque en mi caso personal, al ser una búsqueda, me llevó a esta parte, ¿no? Me llevó a relacionar el unir y crear con lo que realmente en ese momento yo entendía que era la sexualidad. Luego ya profundicé mucho más en ello. Porque parece Te ayudó a encontrar o a conocerte a más a ti misma sobre el plano de la sexualidad, ¿no? Exacto, exacto. Tendemos a relacionar siempre sexualidad, que yo diría más bien sexo, pues con todo un poquito este juego, ¿no? De los placeres, de pues, los orgasmos, los deseos, las fantasías eróticas, pero en realidad la sexualidad es todo aquello que tiene que ver con unir y crear, especialmente con la creatividad, ¿no? La magia y la esencia de la sexualidad es la creatividad. Lo que pasa que para crear primero tenemos que unir. Si no unimos no podemos crear, ¿no? Desde los bebés, para crear un bebé primero tenemos que unir un espermatozoide y un óvulo, pero para crear Sí, esta conversación entre tú y yo tenemos que unir, ¿no? Tú y yo, nuestras personas, con unos conceptos o con unas curiosidades o con unas necesidades que queremos compartir, transmitir y expresar. Pero lo creamos porque previamente tú y yo nos unimos en esta conversación. y porque tenemos que reconocer que somos seres sexuales y que por lo tanto en nuestros movimientos, en nuestras reacciones diarias, en nuestras relaciones, mostramos también nuestra sexualidad, ¿no? Que no solamente es el acto en sí que nos tienen tan obsesionados muchas veces, sino que es mucho más allá, ¿no? Ujú. Claro, si entendemos que la sexualidad es, en el libro lo definimos, ¿no? Dos energías que se unen y que una vez unidas, si quieren, pueden crear. De tal manera que podemos unirnos y crear en todas las áreas de nuestra persona. ¿Cuáles son estas áreas? Bueno, todos tenemos una parte física, ¿no? Todos tenemos una vitalidad, también tenemos unas emociones y unos sentimientos, tenemos una mente y tenemos un aspecto existencial. Pues podemos unirnos y crear en todas estas áreas. Por lo general lo hacemos en nuestra parte física y en nuestra parte emocional, ¿no? Y de ahí pues creamos placeres, creamos juegos eróticos o creamos deseos y sentimientos. Pero podríamos unirnos y crear en todas y cada una de las áreas de nuestra persona, en todas ellas a la vez o solamente en algunas. Creo que no es algo que nos cuestionemos. Realmente cuando hacemos el amor nos cuestionamos que podemos unirnos y que podemos crear en todas las áreas de nuestra persona. Yo creo que ni tan siquiera nos lo hemos llegado a plantear. No, no. Pues efectivamente podemos hacerlo. Y sin embargo, nos quedamos, si quieres, con una parte más sexual, que es, como decía antes, la que circunscribimos a los placeres, ¿no? A los deseos y las fantasías, perdón. Pero podemos unirnos y crear sentimientos profundos, podemos unirnos mentalmente y crear conceptos, podemos crear ideales y podemos crear algo que incluso nos trascienda, que vaya más allá de nosotros mismos y crear un sentimiento de unión a la humanidad o a lo que sea. Incluso nuevos proyectos, por ejemplo, ¿no? En esos encuentros, nuevos proyectos, Sin lugar a dudas. nuevas ilusiones, ¿no? Y ya Claro, estamos creando algo diferente, ¿no? exacto. Alguien creó previamente el corpus teórico, ¿no? De la sexología porque unió, aunque simplemente sea conceptos y
ideales, algo unió para poder crear ese corpus teórico. Todo eso lo hace la sexualidad. Todo esto, fijaros lo que abarca, ¿no? Y no solamente ese concepto que nos han enseñado a todos, bueno, pues cuando hemos ido al colegio, que yo siempre he dicho, ¿no? Que se hablaba, es que daban sexualidad, no, daban reproducción. No hablaban de sexualidad, hablaban de reproducción, ¿no? De los genitales masculinos, femeninos y cómo ocurría el óvulo y el espermatozoide, pero se quedaban ahí, ¿no? Que era una parte importante, lógicamente, pero se quedaban ahí, no ahondaban más, ¿no? Y de ahí que luego, bueno, pues que quizá seamos demasiado simples a la hora de entender lo que la sexualidad supone, ¿no? Que es mucho más allá y en diferentes conceptos. Creo que en el libro los ponéis muy bien, ya lo comentas, ¿no? Que el denominador común con otras disciplinas de la vida, como el arte, el estudio, lo asemejas con hacer el amor, porque es el arte de unir y crear. Todos podemos generar amor en lo que hacemos cada día con la exploración y contribuir a la amplitud de nuestros conocimientos, entonces, Natalia. Claro, exacto. La cuestión primero sería entender o definir qué es el amor. Yo supongo que cada uno tendrá una definición propia de lo que es. En el libro lo definimos como esa energía, esa fuerza que une. De tal manera que podríamos incluso decir que todo aquello que une es amor. Desde lo más material, como puede ser la fuerza de la gravedad, que quizá a alguien le sorprenda, que es esa fuerza, ¿no? que une a los cuerpos con masa, pasando por lo más emocional hasta lo más existencial, como pueda ser el sentimiento de unidad. El amor es todo aquello que une. Y el amor se hace cuando las personas nos unimos. Si no nos unimos, realmente no existe el amor. Pensamos que el amor es algo que está por ahí suelto en algún sitio, ¿no? Que está en el aire, o que es algo que Cupido nos lanza con sus flechas e inmediatamente nos embriaga. Y el amor no es algo que exista, es algo que creamos cuando nosotros nos unimos. Por eso creo que decir hacer el amor está muy chulo, porque literalmente lo estamos haciendo. ¿Y cuando lo hacemos? Cada vez que nos unimos. Por lo tanto, si tú no sientes amor por alguien, no lo busques, no lo vas a encontrar, porque no lo estás haciendo. En el momento en el que tú lo haces es cuando te sientes unido a alguien. Ese pegamento que nos une, eso es el amor. Y no solamente esta idea romántica que nos han contado en muchas pelis o en muchos libros. Eso es una pequeña parte emocional de lo que es esa expresión del amor. Hace falta más amor en el mundo, entonces, Natalia. Ojalá. Bueno, has participado en congresos, en programas de radio, también creaste en 2020 la Asociación para el Desarrollo Personal y Sexología. ¿Qué objetivos son los que tiene esa asociación y qué trabajos habéis llevado a cabo? Bueno, en general la asociación lo que busca es darle una visión humanista al desarrollo personal, ¿no? De tal manera que entendemos, como decía antes, que ciencia, arte y filosofía tienen que estar incluidas. También buscamos, pues bueno, crear conocimientos y metodologías donde la libertad y la responsabilidad se encuentren precisamente en el centro. Aquí sí que es cierto que la libertad para ADP Sexología tiene una inmensa importancia. ¿Por qué? Pues porque entendemos que la libertad es absolutamente imprescindible, bueno, pues para desarrollar las capacidades del ser humano. Para poder tomar conciencia de quiénes somos, de quién es nuestro entorno o quiénes son las personas con las que nos relacionamos, para poder desarrollar nuestros proyectos. En general, la libertad es absolutamente necesaria para todo. Pero claro, ¿cómo somos capaces de ejercer y defender la libertad? Claro, aquí es donde viene el quid de la cuestión, porque para conseguir ser libres tenemos que renunciar a imponer nuestro criterio a los demás. Y esto es una jodienda. A ver, aquí quién quiere dejar de convencer al otro de sus propios criterios, quién dice, no, se acabaron los chantajes emocionales para convencerte, ¿no? No, ya no va a haber castigos, no va a haber presiones, no va a haber manipulaciones.
esta parte nos resulta muy complicada, pero la manera de poder autogestionarnos, de ser autónomos, que es lo que nos cualifica como personas libres, viene de esta renuncia a imponer nuestro criterio a otros. Por lo tanto, este, que es uno de los grandes valores que defendemos en ADP Sexología, se ha convertido un poco en el centro, no solo de este trabajo de desarrollo personal, sino en los eventos. Entonces, principalmente los eventos que estamos llevando a cabo tienen que ver con conferencias. Conferencias, entrevistas. Llevamos 3 años trayendo a personas de distintos lugares de España y de distintas profesiones, precisamente para ahondar y profundizar en lo que es la libertad y lo que son los derechos humanos. No solamente desde esta parte más social, también desde la parte sexológica y desde la parte educativa, pero digamos que sí que estamos muy enfocados en esta defensa y ejercicio de la libertad sexual y de cualquier índole y de los derechos humanos. Por supuesto, la libertad debe ser siempre bien recibida con respeto. Siempre que exista respeto, la libertad es perfecta y además nos ayuda a todos a desarrollarnos y a evolucionar. Porque si todos seguimos un mismo patrón, no seguiríamos en la edad de piedra, no hubiésemos evolucionado, ¿no? Claro. Entonces, necesitamos pensadores, necesitamos gente que piense diferente, incluso llegar a acuerdos con los diferentes, ¿no? Siempre desde el respeto. Pero siempre vamos a aprender algo más del que es diferente a nosotros que el que es igual. Además es más fácil y eso no nos hace crecer tampoco, ¿no? Exacto. Es que tendemos a pensar que siempre nos vamos a llevar mejor con aquellos que son como nosotros o que piensan como nosotros. En realidad, el verdadero aprendizaje viene de quien piensa y se comporta de manera diferente. Porque si alguien piensa y hace lo que yo hago, siempre me voy a quedar en el mismo punto. La manera de explorar y de salir de mí mismo es precisamente la de unirme a los pensamientos, a los valores, a los ideales o las experiencias de aquellas personas que son diferentes, que son las que me pueden abrir nuevas perspectivas. Y claro, para eso es imprescindible ser libres. Claro, pero ser libres incluso de uno mismo. Nosotros somos quienes más cortapisas nos ponemos. O sea, nos estamos continuamente limitando, ¿no? Siempre pensamos, no, yo no puedo, no, ¿cómo voy a hacer eso? Nos No, saboteamos nosotros mismos, ¿no? No somos claro, nosotros mismos los que nos hacemos el sabotaje, ¿no? Y me claro. gusta ese telón de fondo que tenéis siempre desde los derechos humanos, ¿no? Que hay cosas que son semáforos rojos que ahí no se puede, ¿no? Porque siempre desde el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Que es básico, Exacto. importante. Sí, siempre creemos que la libertad tiene que estar en el centro, ¿no? La libertad, pues bueno, creo que, bueno, voy a decirlo rápidamente, pero creo que todos tenemos claro, ¿no? Entendemos nosotros que son ese núcleo de libertades fundamentales. Pues bueno, la libertad de comunicación o de información, la libertad de pensamiento, de conciencia y de elección, la libertad de expresión, ¿no? Por cualquier medio, la libertad de acción, de reunión, de movimiento y, por supuesto, la autogestión. La autogestión es lo que te permite, ¿no?, que lo que le compete al individuo lo pueda gestionar el individuo y lo que le compete al grupo lo gestiona el grupo. Claro, de tal manera que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer, lo que tengo que pensar, cómo me tengo que vestir, cómo me tengo que comportar. Porque claro, si ya me están diciendo lo que tengo que hacer, ¿dónde queda mi libertad? Y la libertad individual tiene que estar por encima de todo. Entonces, ese es un poco el ejercicio Uy, y lo que estamos a ver, ¿se defendiendo. nos ha ido? Ahí, ¿Sí? ahí ¿Ahora? vuelves. Sí, Vale. sí. Sí, ¿me oyes? Sí, perfectamente. ¿Natalia? ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Susana? ¿Natalia? ¿Susana? ¿Me oyes? ¿Natalia? Sí, estoy aquí. Susana, ¿me oyes ahora? ¿Natalia? Sí, se ha ¿Sí? parado. Ahora sí, ¿Ahora ahora has sí? vuelto. Sí, Vale, perfecto. sí, ahora sí, perdona. Yo a ti te oía Sí, sí. perfectamente. Bueno, pues eso, te decía un poquito Vale, de perfecto. esa gran importancia que tenía la libertad para ADP Sexología. Conceptos. Vamos a ir al apartado de conceptos. ¿Qué es Venga, el sexo? Que vosotros lo definís en 2 palabras: descendencia y reproducción. Es un concepto diferente
para la ciencia y para las personas. Porque las personas le damos una importancia excesiva a los genitales. Esto ya lo hemos comentado, pero es uno de los conceptos que desarrolláis muy bien en el libro. ¿Qué nos puedes aportar sobre este comentario, sobre este párrafo? Vamos a ver, las ciencias por lo general hablan del sexo como la clave del proceso evolutivo y de la diversidad. Y esto es cierto. Gracias al sexo pasamos de ser clones, es decir, células que se clonaban a sí mismas a través de la reproducción asexual, ¿no? Por bipartición o como fuera, se dividían de tal manera que siempre eran ellas dividiéndose a sí mismas, eran inmortales. Y cuando de repente llega el sexo, lo que aporta es una enorme diversidad porque de dos progenitores distintos surge un tercero diferente de estos dos anteriores. Ya no es uno dividiéndose a sí mismo, sino dos diferentes creando un tercero también distinto, lo cual facilita y aporta la diversidad. Pero claro, ¿cuál es la consecuencia? La muerte. Dejamos de ser inmortales y empezamos a morir. Esto es un poco la clave en la que la biología o la bioquímica, la que yo estudié, entiende que es el sexo. Nosotros, sin negar esta existencia, lo entendemos algo más, como decíamos antes, como este juego de placeres, de juegos, de diversión, ¿no? Y de fantasías y deseos. Todo esto forma parte de la sexualidad, pero la sexualidad, además, es mucho más, porque no solamente es la parte de unir y crear en este aspecto más físico y emocional, sino unir y crear en cualquier aspecto de la vida o en cualquier área del ser humano. Entonces, bueno, al fin y al cabo son conceptos. Los conceptos hay veces que nos llevan a líos y al final, bueno, yo creo que más o menos cuando hablamos de sexo, todos lo llegamos a entender, bueno, pues como este juego que decíamos antes. La sexualidad creo que va más allá, porque ya no es solamente una necesidad reproductiva, sino es una necesidad de empezar a relacionarse de otras maneras, de relacionarse a otros niveles. Claro, hay personas a las que incluso lo que les apetece es profundizar y experimentar en otros niveles. Gracias a esa posibilidad de unir y crear, de entender a la otra persona, de profundizar en lo que la otra persona me cuenta y lo que yo le cuento, podemos empezar a crear nuevos lenguajes. Podemos empezar a crear nuevas experiencias. Podemos empezar a crear nuevas formas de relacionarnos, de unirnos y de amarnos. Pero es gracias a que hay otra persona diferente a mí que puedo salir de quien soy yo en realidad y empezar a experimentar nuevas cosas. Si no, seguiría siendo yo conmigo mismo en esta cosa que hacían antes las bacterias de reproducirse a sí mismas, siendo inmortales, pero bueno, digamos que sin aprender nuevos lenguajes. La sexualidad entonces también podría abarcar en la relación, en cómo evoluciona la relación en una pareja, por ejemplo, que puede evolucionar y se pueden relacionar de diferente forma, como lo hacían en un inicio, a como lo hacen después, siempre y cuando esas dos personas se hayan unido para crear algo nuevo, hayan hablado para crear algo nuevo, para experimentar, encontrar algo nuevo. Es más, dices que la sexualidad puede aportar eso. Yo no solamente digo que pueda, sino que es lo que esperamos que ocurra, porque entiendo que no nos vamos a morir exactamente igual que nacemos. Entiendo que debería haber algún tipo de evolución, no solo en nuestras relaciones, sino en nuestra sexualidad. Por eso hay momentos claves en los que cuando la sexualidad no ha evolucionado y los genitales pierden importancia, comienzan los problemas y comienzan los disgustos. Claro, si toda nuestra sexualidad ha estado circunscrita a esa parte más física, a ese sexo y a esa genitalidad, cuando estos, simplemente por el proceso normal de la edad, pierden importancia,
pues claro, vienen los sustos y pensamos que es que ya no puede haber más. Por eso la sexualidad y las relaciones es necesario que evolucionen, ¿no? Yo suelo decir muchas veces en las conferencias que a nosotros nos enseñaban en la carrera que lo que no evolucionaba se estancaba y moría. Pues apliquemos eso a nuestras relaciones y a nuestra sexualidad. Necesitamos que evolucione. Tanto en la forma de relacionarnos, pero incluso nuevas formas, no sé, si me equivoco, me corriges, pero hay parejas que tienen una relación abierta, hay parejas que lo ven totalmente y están de acuerdo, con lo cual ahí no tiene que haber ningún conflicto siempre que y cuando estén de acuerdo, pero ya vamos más allá, ¿no? Cuando cumplimos ciertos años, lógicamente, los genitales, lo que has comentado, ya no tienen tanta importancia, pero hay otras formas de tener esa sexualidad viva y debemos de mantenerla viva. No Claro, dejamos de ser seres sexuales, seres exacto. sexuales. Exacto, ¿no? Como comentabas tú, ¿no? En el escrito que me habías mandado, ¿no? Que te había llamado te había llamado la atención la cita de Gregorio Marañón, ¿no? Somos seres Exacto. sexuados desde que nacemos hasta un cuarto de hora después de morir. Sí, Efectivamente, eso me llamó la atención. Lo del cuarto de hora antes de morir me llamó mucho la atención. pues efectivamente somos sexuados. Entonces, claro, para eso es necesario que nuestra sexualidad evolucione. Pero claro, ¿qué es evolucionar? Evolucionar no es únicamente hacer cosas nuevas. Evolucionar también significa ir a otros niveles de nuestra relación, a otros niveles de nuestra sexualidad. Y para eso tenemos que estar dispuestos a cambiar ciertos hábitos, a salir de esas rutinas, especialmente de aquellas que se vuelven en contra de nosotros mismos y de nuestras relaciones. Para eso tenemos que estar receptivos y dispuestos a ampliar nuestra perspectiva de las cosas, del amor, del sexo, de las relaciones, de lo que sea. Y esto no siempre es fácil, porque tendemos a quedarnos anclados en aquello que somos o aquello con lo que nos queremos definir. Es difícil hacernos receptivos y O nos cambiar. sentimos cómodos, o nos sentimos cómodos. Ya Exacto, estamos en la zona de confort y justificamos que para qué, ¿no? Y que nos da pereza, lo que realmente nos da miedo, ¿no? Realmente es eso. Y lo que tenemos que hacer precisamente es romper eso y ir a por ello, ¿no? exacto. Claro, la cuestión es que si uno está cómodo, ¿no? En ese sitio, ¿no? En este entorno chiquitito, pero eso no le genera ningún problema, todo va bien. Perfecto. La Claro. cuestión es que si, aun estando acoplado en mis inercias, eso comienza a generar dificultades en mis interacciones eróticas, emocionales o de la índole que sea, es cuando necesariamente habrá que trabajarlo, habrá que evolucionar y habrá que ir a esos otros niveles de nuestra relación. Porque si no, no se van a solucionar los problemas. Por eso decía antes, ¿no? Que la evolución no es solo hacer cosas nuevas. Porque si yo tengo un problema, imagínate con mi pareja, y decido buscar otra pareja durante un momento, pues bueno, igual mientras estoy entretenido con la novedad, todo va muy bien. Pero tarde o temprano las dificultades que habían salido anteriormente me las voy a topar con la siguiente relación. Exacto. Igual. Por Sí. lo tanto, no me queda más remedio que trabajar eso, evolucionar e ir a otros puntos, ampliar esas nuevas perspectivas y estar dispuesto a cambiar esos hábitos que se vuelven en contra de mí. Ahí es Reconocer la situación, ¿no? Hablar de esa situación, ponerlo sobre la mesa y buscar la solución. No ir por los atajos que no son buenos compañeros jamás. Y al final no estamos huyendo, no estamos abordando el problema, ¿no? Es a lo que muchas veces tendemos. Tenemos que abordar el problema. exacto. Entonces, primero sí que es importante tomar conciencia, ¿no? Es decir, tomo conciencia de que hay una dificultad y a partir de ahí, pues decido empezar a poner en movimiento eso que se había estancado o eso que se había enquistado para poder ir hacia adelante, para solucionarlo. Ahí hay veces que uno tiene que recurrir a la terapia, que a nadie le asuste, para eso estamos los sexólogos. Si no, nos moriríamos de hambre. Y hay veces que nuestros problemas son sencillos. Lo que pasa es que cuando uno los vive dentro le parece que son complicados. Hay muchas veces que la vergüenza acompaña y parece que uno no se atreve a contar, piensa que sus cosas son terribles.
pero en realidad todos somos muy básicos y estamos hechos de la misma pasta y a todos nos ocurren cosas muy parecidas. Por fuera igual el paquete es complicado de ver, pero luego dentro somos muy sencillos y nos pasan cosas muy parecidas. Entonces, que nadie tenga vergüenza ni que se asuste. Ya sé que es fácil decirlo, hay que estar dentro, ¿no? Para luego dar el pasito, pero la terapia es sencilla y nos ha acompañado y nos acompañará toda la vida. Y gracias a ella no solo solucionamos los problemas, sino que podemos evolucionar. Es que hablando se soluciona muchas veces transmitiendo lo que incluso mientras tú lo estás verbalizando en alto, se ven de otra forma los problemas, ¿no? O las dificultades. Incluso la escritura también, ¿no? El escribirlo puede ayudarnos a verlo de otra forma. Pero si nos encerramos y lo escondemos dentro, pues ese problema se va haciendo cada vez más grande y al final es un Everest, ¿no? Que nos cuesta cada vez más ascender, cuando realmente puede ser pues un Gorbea. Y con todos mis respetos al Gorbea, con todo el cariño que es precioso, ¿no? Pero por hacer un poco la similitud, ¿no? De la montaña que podemos hacer de un granito de arena, ¿no? Que es la expresión a veces que se utiliza de forma coloquial. Tú misma nos has dicho, ¿no? Que la sexualidad pues abarca muchas más áreas y luego también habláis de la sexología y la sexología evolutiva, que creo que nos va quedando muy claro qué es, ¿no? Pues que tiene que ver también con nuestra propia experiencia personal y con la evolución. Y luego hablas también de los instintos, que a mí esto pues me hizo mucha gracia, ¿no? Cuando lo fui leyendo, pues esos instintos que tenemos de transmisión de genes, ¿no? En los hombres hablabais del tamaño genital y la erección, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Conforme vamos haciendo años puede ocurrir ciertas cosas con los genitales, que es a lo que nos aferramos casi siempre cuando hablamos de sexología, y las mujeres, esto se ha dicho muy pocas veces, siempre se ha hablado de esa etapa de la mujer en la que empieza la menopausia, en la que se puede ver menos atractiva por los diferentes cambios hormonales, pero que realmente viene de un instinto más, quizá yo lo he entendido así, se siente menos deseable porque ya sabe que ya no es tan productiva. Sí, esto suena políticamente incorrecto, el decir que No, los no, instintos... no, pero son reales, o somos animales, quiero decir, eso, ¿no? Exacto. Sí, pero parece que no nos gusta el reconocer que el instinto tiene una gran presencia en nuestras vidas todavía. Eso sí, cuando hablo de instinto, no hablo del instinto como los animales salvajes, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un proceso evolutivo donde tenemos una serie de filtros emocionales y mentales que nos llevan a comportarnos de otra manera. Bueno, depende quién, ¿eh? Bueno, sí, tiene razón, tiene razón. Pero efectivamente los instintos todavía tienen un gran peso. Y aunque nos parezca mentira, el de transmisión de los genes es uno de los que más presencia tiene en nuestras vidas, más incluso que el de supervivencia. Porque claro, para transmitir los genes tengo que sobrevivir. Por lo tanto, no es solamente sobrevivir. La importancia no es que viva yo o que viva la especie, sino que se puedan seguir transmitiendo esos genes. Y esto lo dice la bioquímica, no lo digo yo, lo dicen los grandes científicos. Entonces, retomando esto que decíamos de la presencia que tiene el instinto de supervivencia. Aunque no nos guste, yo creo que esta importancia que otorgan los varones a su pene tiene que ver precisamente por la presencia que el instinto de transmisión de los genes sigue teniendo todavía ahí. Porque creo que un hombre con un pene pequeño puede disfrutar, un hombre sin erección puede no solo disfrutar, sino incluso tener orgasmos, e incluso un hombre sin utilizar su pene puede disfrutar y puede unirse y crear a muy distintos niveles. Sin embargo, cuando el pene, que perdón por los varones, pero es solo un trocito pequeño solamente del aspecto físico, que solamente es una parte de todos los aspectos, ¿no? que abarcan nuestra persona, cuando le da tanta importancia es porque ahí hay algo en nuestro cerebro reptiliano que está tirando adelante. Y del mismo modo, cuando las mujeres, tras la menopausia, creen que ya no son atractivas, que ya no van a ser deseables y que nadie se va a fijar en ellas, es porque ese instinto está diciendo que ya no van a ser tan reproductivas como antes y que por tanto no van a gustar.
cuando precisamente creo que el momento de la menopausia es un momento fantástico para la mujer, porque toda esa energía que estaba invirtiendo en el proceso de ovular, de tener la menstruación, tal y cual, Aparece. ya no tiene esa labor y la puede recanalizar y utilizar para otras labores, desde estar más guapa, si es lo que ella quiere, como hacían las antiguas maestras taoístas, hasta estudiar, profundizar o ir a otras áreas de su sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con nuestra sexualidad, con nuestra energía y con nuestra vida? Pues bueno, ahí es la evolución la que nos va a marcar dónde estamos. Si nos hundimos porque nuestras erecciones no son las mismas o porque si ya no tengo la regla nadie se va a fijar en mí, pues bueno, esto es algo muy simplificado, ¿eh? Pero no sé, yo creo que toda la vida, desde que existe el ser humano, las mujeres hemos tenido la menopausia y la vamos a seguir teniendo, y me parece mejor experimentarlo como un proceso absolutamente natural que agobiarnos y centrarnos en las incomodidades, que no digo que no las haya, que pueda tener este proceso. Sí, sí. Somos animales, aunque más evolucionados, pero somos animales. Y en la naturaleza esto también existe, este instinto de reproducción, ¿no? Quizá el macho en la naturaleza, ¿no? Por poner un ejemplo, el león, pues el más viril, el más apuesto es el que se lleva las leonas, ¿no? Pues quizá eso lo tienen metido mucho también los hombres, ¿no? Y más con toda la presión social que existe y toda la filosofía que abarca muchas veces el tema del tamaño del pene, ¿no? Que es increíble. Y en cuanto a la mujer, es que existe un bombardeo en cuanto a la menopausia, ¿no? Parece una catástrofe, terminar y cuando puede ser emerger, cuando puede ser una oportunidad, porque al final no es más que un proceso natural de tú como mujer, ¿no? Al igual que te vino la regla, pues se va y ocurren otras cosas, ¿no? Y que tenemos que aceptarlo y aprovecharlo, que eso es lo que a veces nos falta, aprovecharlo. Yo ahí estoy de acuerdo contigo. Creo que nos va a ayudar mucho más tener esa actitud proactiva y esa actitud de aceptar un proceso absolutamente natural que, pues bueno, quedarnos con el aspecto negativo de, bueno, esto no me va a aportar nada. Bueno, yo creo que te puede aportar lo que tú decidas. Y yo creo que, sinceramente, que es un buen momento para la mujer. Todo depende de cómo queramos utilizarlo. Y cómo lo abordes también, ¿no? Cómo lo abordes y cómo lo afrontes. Al final, como todo en la vida. O sea, como todo en Exacto. la vida. Hay dos personas que pueden tener el mismo problema, pero dependerá cómo lo aborden, pues será un proceso, será otro, ¿no? Yo creo que como todo en la vida. En la página de 63 habláis de dos energías que se unen y me gustó mucho la simbiosis que hacéis, bueno, pues entre Yaone, que es la otra escritora del libro, creó sus libros de la misma manera que creó a sus hijos, gracias al arte de unir y crear, es decir, gracias a la sexualidad. Unió inspiración y emoción, y al unirlos quiso crear párrafos poéticos. Unió fantasías y vivencias, y al unirlas quiso crear relatos eróticos. Esa es la magia y la esencia de la sexualidad, la creatividad. Sí, Me bueno, ahí gustó mucho. sí, bueno, ahí como estaba explicando qué era la sexualidad y bueno, pues recurrí un poco a explicar lo que hacía Hayone bueno, igual primero estaría bien decir ¿no? a los que nos van a escuchar que el libro, digamos que tiene dos partes. Una parte más sexológica y más científica, ¿no? Que es la que abordo yo, y la parte de Hayone, que es la parte de la literatura. Hayone aporta relatos eróticos, aporta pues bueno, poesía, aporta sus propias reflexiones y entonces digamos que ese compendio, ese unir nuestras distintas perspectivas y nuestros distintos orígenes es lo que nos ha ayudado a crear este libro. Y ahí cuando hablo de lo que es la sexualidad, de cómo se puede unir y crear cualquier cosa, pues bueno, utilizo esos ejemplos que me parecía que, bueno, que podían resultar poéticos, ¿no? Pues como para No, crear lo son.
Para crear Sí. sus hijos, ¿no? Pues ella se unió a su marido, del mismo modo que para crear sus poemas, pues unió sus versos con su inspiración, ¿no? Con su musa. Y del mismo modo que un bailarín, pues une también sus movimientos con sus sentimientos. Entonces, bueno, eso es lo que le permite crear danzas bellas. O no, o danzas que no sean bellas. Anyway, lo que cada uno quiera. Lo que sienta en ese momento y lo que transmita en ese momento. No Eso. tiene por qué ser siempre de una forma u otra, ¿no? Eh, el profesor Efigenio Amezua dijo, los genitales no nos dejan ver el sexo, ¿no? Es lo que hemos hablado antes. Luego hablas también que el sexo y la salud física y mental están relacionadas y hacer es una simbiosis entre la salud, el equilibrio y el bienestar. Se habla mucho de la salud, pero de la salud en la sexualidad y que la sexualidad también es salud. ¿Se habla lo Sí, suficiente? creo que no. Creo que aún no hemos entendido que la sexualidad es un factor de salud. Creo que para ser más precisos tendríamos que decir que una sexualidad equilibrada es un factor de salud, porque todo el mundo entiende que la alimentación equilibrada o el descanso equilibrado es un factor de salud, pero no hablamos de sexualidad equilibrada. Podemos hablar de sexualidad satisfactoria, pero lo de equilibrada ya nos suena más raro. Pero claro, también es importante tener una sexualidad equilibrada. ¿Qué quiere decir esto de equilibrada? Bueno, pues que tengamos una sexualidad que atiende adecuadamente todas las necesidades erótico-afectivas de la persona. Digo necesidades, no solamente deseos, que hay veces que lo que me gusta y lo que necesito no coinciden. Esto con la alimentación se ve muy bien. Vamos a ver, a mí me gustan los dulces y me pongo hasta las trancas. Tengo una alimentación muy satisfactoria. Me gusta mogollón, pero va a ser que luego no es equilibrada porque hay un montón de nutrientes que me faltan. Pues lo mismo ocurre con la sexualidad. Y claro, si la sexualidad abarca todas las áreas de la persona, tendremos que atender todas y cada una de esas áreas. Y esto, así de entrada, nos puede chocar. Pero es tan importante, ¿por qué no se nos enseña sexualidad desde pequeños? ¿Por Eso qué me se habla gustaría. solamente de reproducción? ¿Por qué no nos vamos a pasar toda la vida siendo seres sexuales? ¿Por qué no se nos habla de sexualidad con Bueno, toda la naturaleza del mundo? yo ahí tengo una teoría, pero es solo mi teoría personal. Yo creo que a través de la sexualidad nos hacemos libres. Quizá no interese que seamos seres libres, sino que seamos presos de nuestro propio sexo o de nuestros propios genitales o de nuestros propios deseos. Entonces, mejor quedarnos con una parte más limitada, más reproductiva o más circunscrita a determinados deseos que nos amarran, a profundizar en lo que realmente puede ser la libertad a través de la sexualidad. Y no tener miedo a expresarlo, y no tener miedo a compartirlo, ¿no? Eso no debería ser así. Y se arreglarían tantos problemas en el mundo y en muchas personas que lo pasan tan mal, ¿no? Cuando Sí, realmente no deberían, ¿no? Que sin no lugar a está, no dudas. hay nada de malo. Pero bueno, ahí es el problema que existe con el sistema educativo, ¿no? Que ni los alumnos ni los profesores pueden elegir, sino que digamos que hay un currículum que viene impuesto desde arriba, que marca una serie de protocolos y una serie de organigramas y una serie de tareas que en muchos casos no interesan, ni eso ya te digo, ni a profesores ni a alumnos. Pero bueno, quizá tengamos que empezar a crear estructuras paralelas, sistemas educativos paralelos que nos permitan abordar de una manera más libre y más sencilla esa transmisión de conocimientos, de experiencias y de todo. También es verdad que existen lugares donde se puede acudir para aprender sobre lo que nos cree cierta, bueno, curiosidad o nos sintamos como tú sentiste cuando estudiaste biología, que no te habían otorgado todas las respuestas, ¿no? Somos libres para seguir buscando respuestas. No nos quedemos solamente con lo que nos aportan desde los estudios establecidos, sino busquemos respuestas y nosotros no nos vemos satisfechos. Creo que el hacernos preguntas nos ayuda mucho y nos hace ser libres por completo.
Nos hace personas y nos hace evolucionar. Si no, somos a máquinas, ¿no? Y somos humanos y somos movimiento, no somos, no Exacto. estamos paralizados, ¿no? No nos Ujú. quedemos paralizados, estemos en movimiento. Me gustó también, ¿no? Yo es algo que me dijo una amiga hace muchos años, que cuando compartes un momento íntimo con una persona, no solamente estás transmitiendo pues, deseo o placer, sino que estás compartiendo energías, ¿no? Eso es así, compartimos energías, con lo cual a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos realmente si queremos compartir nuestra energía con determinadas personas o no, ¿no? El plantearnos más las cosas, ¿no? Exacto, esto lo he dicho en alguna conferencia y hay veces que ves caras un poco raras, ¿no? Pero fíjate, cuando más desnudos estamos, es en la cama, desnudos a todos los niveles. Y Sí, si, totalmente. y si tenemos la posibilidad de unirnos y crear en todas y cada una de las áreas de nuestra persona, tú fíjate hasta qué punto estamos compartiendo quiénes somos. Y claro, si yo estoy desequilibrado, yo estoy cabreado o yo estoy eufórico, todo eso que me llevo a la cama y si me uno, lo comparto con la otra persona. Por lo tanto, si estoy como un cencerro, eso que voy a regalar y eso que voy a compartir. Entonces, no digo que haya que hacer un casting de a ver con quién me quiero acostar, pero sí que quiero poner de manifiesto hasta qué punto puede ser importante tener una sexualidad equilibrada, unas emociones equilibradas, unos pensamientos equilibrados, porque eso es lo que vamos a compartir y a partir de ahí, si nos unimos, es lo que vamos a crear. Si tus sentimientos y los míos armonizan y están equilibrados, esos nuevos sentimientos que creemos van a ser mucho más armoniosos. Si tú y yo estamos desquiciadas, cuando nos unamos, lo que creemos probablemente vaya en otra línea más caótica porque no parte de una situación equilibrada. Entonces, cuando estamos creando un bebé, nos hemos cuestionado qué sexualidad estamos poniendo, qué energías estamos uniendo para crear una nueva vida. Creo que tener un bebé es una de las decisiones más importantes que puede tomar una persona. Desde luego. Cuando hacemos el amor, somos conscientes de lo que estamos compartiendo, de lo que vamos a unir para crear una futura vida. Ahí dejo la pregunta. Sí, sí, sí. Y fíjate que mientras estabas hablando me estaba llegando a la cabeza, no a la mente, pues a veces, ¿no? Que salen en algunas series y demás que no pueden quedarse embarazadas, tienen problemas y toda esa vorágine que les entra de planificación para ver cuándo está la ovulación, el momento perfecto, esa obsesión, que eso no puede ser bueno. Yo siempre pienso, ¿no? Cuando veo esas escenas, esto no puede ser bueno, el resultado no puede ser bueno de algo así. Es imposible que sea algo bueno. Imposible, ¿no? Siempre lo he pensado. Que seamos más conscientes de lo que hacemos, ¿no? Y quizás el ahora, ¿no? Y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, el sentirlo de verdad, ¿no? No el lanzarnos sin más, ¿no? Ese es el equilibrio. Bueno, hay capítulos que hablan mucho de la exclusividad, qué es hacer el amor, qué es el arte de unir y crear. ¿Crees que todavía existen tabús para hablar de sexualidad dependiendo, o sea, de forma natural, dependiendo en qué lugares, nuestras creencias? Yo creo que sí, ¿no? Después de lo que hemos hablado, creo que sí que crees que existen tabús. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, por lo general, de lo que oímos hablar, que se habla mucho de sexo, es una parte limitada, es de un tipo de encuentros eróticos muy concretos, pero de lo que no se habla es de esta sexualidad de la que estamos hablando nosotras ahora, que tiene que ver con este arte de unir y crear. Esto es de lo que no se habla, como tampoco se nos habla de cómo a través de la unión podemos salir de nosotros mismos, ¿no? Podemos expandirnos y podemos ser mucho más. Podemos hacernos libres y podemos, pues yo qué sé, pues todas estas cosas estupendas que te decía. De esto normalmente no se habla. Y no se habla y no, entonces no accedemos a ello y ni tan siquiera se nos ocurre
a la hora de hacer el amor con una persona que podemos llevarlo a cabo. Si tú en la tele, en los libros o a través de internet lo que estás viendo es un tipo muy concreto de encuentros eróticos, especialmente en los jóvenes, figúrate ahora con la influencia que hay con el porno, el sexting y demás, ellos no van a ser capaces de creer que a través de esos besos y de esas caricias pueden llegar a otros estados, pueden unirse mucho más profundamente y pueden crear otras maneras de relacionarse más equilibradas, más armoniosas y más bellas. Entonces, ¿interesa tener a los jóvenes circunscritos a un determinado tipo de comportamiento? ¿Queremos realmente evolucionar como humanidad y que nuestras relaciones sean más libres y más armoniosas? Está en nosotros, pero si alguien no nos lo cuenta, igual ni tan siquiera se nos ocurre. Es que aquí hay como dos conceptos, ¿no? Ahora que he sacado el tema de la pornografía. Bueno, la pornografía es un hecho, existe y no tiene por qué ser tampoco negativa. Quiero decir, puede ser una fuente de información, porque si Exacto. es verdad que muchas veces en las series, ¿no? Y en las películas, a mí es algo que me cabrea, que cuando hay encuentro entre dos personas, sobre todo cuando son hombre y mujer, ¿no? Parece que solamente existe una forma de encontrarse entre ellos, la penetración. Y además es que la mujer llega al clímax, vamos, echando leches, sin ningún... Yo digo, esto sí que es ciencia ficción y no la guerra de las galaxias, ¿no? No, en serio, es que me alucina cuando hay otras formas de... O sea, realmente el sexo también es el sexo oral, es otra forma de excitar. O sea, lo que se llama los preámbulos y muchas veces lo que tiene que ver con lo que realmente excita a la mujer se llama preámbulo, no se llama sexualidad, no se llama sexo. Y a mí eso es algo que me cabrea. Entonces, muchas veces en ese tipo de porno, ¿no? Que hablamos, que ven los adolescentes, existe eso, básicamente, ¿no? Ese encuentro. Y luego también está la parte emocional o la parte, imaginemos las personas que tienen alguna incapacidad física para, ¿no? Entonces tienen otra forma, porque ellos siguen teniendo sus deseos. Eso no se va con su incapacidad. Entonces tienen que tener climas de otra forma, ¿no? Y tiene que existir otra forma. Claro, ahí es donde decíamos antes, ¿no? De que la sexualidad evolucione. Entonces, claro, si todo es muy genital y todo es muy físico, cuando tú tienes una discapacidad que físicamente te impide relacionarte, ¿qué pasa? ¿Que ya no va a poder haber sexualidad? Claro. Pero tendrás que explorar y tendrás que evolucionar a otros niveles, en otras áreas de tu persona. Tú te puedes unir a una persona también emocional y afectivamente. Te puedes unir mentalmente, te puedes unir existencialmente. Pero eso tenemos que trabajarlo previamente para poder conseguirlo. Pero vamos a ver si una persona con discapacidad no va a poder tener sexualidad. Claro que la tiene, claro que la tiene. Ahí es donde está nuestra labor como sexólogos de hablar de estas formas de unirse y crear en otras áreas de la persona. Mm. Sí, Entonces, sí. sin genitales podemos vivir, sin penetración, lo que tú dices, pero si además por lo general a la mujer no le gusta el pim pam pum, si en los 15 segundos que dura la escena ¿no? La erótica de la película, si es que no te da tiempo a nada. Y lo Entonces, que crea, la frustración que crea eso en muchas personas, la frustración. Entonces, no nos quedemos en la frustración, busquemos respuestas, hablemos, seamos abiertos, no nos quedemos en eso, ¿no? No nos cerremos en banda, que es sí, mucho más interesante y mucho más divertida de lo que nos lo venden. sin lugar a dudas, pero fíjate, aunque nos sorprenda esto que decías tú de la penetración, que lógicamente en 15 segundos hay mujeres, pero por lo general no suele ser lo habitual, ¿no? que les resulte plenamente satisfactorio, por lo general para la mujer también suele ser complicado el retirar la penetración en los encuentros eróticos. Cuando en consulta hay veces que por determinados momentos, por determinados motivos se retira, no solamente para el hombre, principalmente para el hombre, pero en muchos casos también para la mujer, supone como una especie de trastorno. Es como que, vamos a ver, es que si no hay penetración no es sexo completo, si no hay penetración no hay sexualidad. O cuando pasados unos años, y esto se lo he oído decir a mujeres, no, es que ya mi marido ya con 60 ya no se le levanta, ya, ¿para qué voy a estar con él?
Pues no sé, si tú quieres a tu marido, igual te puedes relacionar con él de múltiples maneras que no tengan que ver exclusivamente con la penetración o Por con la supuesto, penetración por vaginal. supuesto, Podrías hacer muchas más cosas. por supuesto. Hay tantas formas de hacer el amor, hay tantas formas de relacionarse. Efectivamente, puedes hacer el amor incluso sin tocarte físicamente. Por supuesto, por supuesto. Lo bonito que es una mirada cómplice, lo bonito que es una simple caricia. Yo he visto muchas formas de hacer el amor en gente mayor que dan envidia sana, ¿no? Y yo creo que eso también hay que transmitirlo a los jóvenes, ¿no? Es otra Sí. forma de ver la sexualidad. Bueno, yo creo que hemos tocado muchos puntos. La verdad es que el libro es impresionante. Los relatos eróticos de Hayone son impresionantes, los que me ha dado tiempo a leer, porque no he podido leerlos todos, pero están muy trabajados, con mucho cuidado, con mucho respeto oye, para alegrarse también están bien, ¿eh? Para motivarse también está bien, que es otra forma de leer literatura erótica, también nos puede ayudar a evolucionar y a abrir esa mente, ¿no? Que Ujú. eso tampoco se habla tanto, ¿no? Y yo por mi parte, la verdad es que daros la enhorabuena por este libro. Aquí tenemos la portada porque es intenso, se aprende mucho y se disfruta mucho leyéndolo. Yo sí que te quería preguntar por las próximas presentaciones, dónde vais a presentar, si tenéis ya previsto algo en mente. Sí, en febrero está todavía la cosa ahí un poquito in albis, pero en marzo sí que vamos a estar, el 5 de marzo, estamos en Escoriaza, en la Cultura Etxea de Escoriaza, presentando allí el libro. Nos han invitado coincidiendo con la semana del 8 de marzo. Ah, claro. Al ser dos mujeres, nos han invitado allí a que hagamos la presentación. Si alguien vive por el Alto Deva, pues eso, 5 de marzo a las 6 de la tarde en la Cultura Etxea de Escoriaza. Y el 1 de abril estaremos aquí en Gasteiz nuevamente, en una de las bibliotecas municipales del Centro Cívico Aldave. La hora no te sé decir, no me acuerdo, soy un desastre, porque como es el 1 de abril, que es bastante tarde, pero bueno, y luego, mira, yo desde mañana empiezo a cooperar con una revista cultural que se llama Cultura By. Precisamente al hacer la presentación del libro aquí en Gasteiz les gustó y entonces me ofrecieron la posibilidad de abrirme una pestaña en Qué la guay. revista, ¿sí? Dedicada a la sexología evolutiva. Y entonces esta mañana les he mandado ya el primer artículo, es un artículo de presentación simplemente, y entonces todos los meses saldrá publicado uno de mis artículos. Cultura By se llama la revista, por si Bueno, alguien pues quiere. ahí lo tenemos anotado y esas fechas también de presentación también. ¿Dónde podemos adquirir el libro para los que están interesados? Pues en los puntos habituales. Se puede ir a las librerías. Si no está presente, porque me imagino que al no ser conocidas no estará, es tan sencillo como pedirlo. Tú vas y le Ya dices, está. ¿me puedes traer, por favor, este libro? Y me imagino que en 2 o 3 días te lo llevarán. Y si no, pues en Amazon, como siempre. La diferencia es que creo que las pastas, o sea, porque este es el libro nuestro, creo que en Amazon las pastas son diferentes y creo que no viene la pestaña interior con las biografías, ni las fotos, ni esto, ¿no? No, ¿no? No, no, no viene, no. Las Perdona, pastas sí. son distintas, sí. Vale, Pero bueno, quien quiera lo puede comprar en Amazon, lo puede comprar en las librerías normales y si alguien es de Gasteiz y nos conoce, pues que nos lo pida a nosotras. Nosotras tenemos también algunos ejemplares. Nosotras además regalamos el marcapáginas, o sea que si alguien quiere que nos lo pueda pedir a nosotras, el precio es el mismo en el punto de venta donde que sea. perfecto. Vale, ¿y algo que quieras decir, una fase final o algo que quieras, a mí que se me haya olvidado por completo, que tú quieras comentar? Pues no sé, sí que quiero agradecerte, aparte de tus amables palabras, que además sé que son sinceras, pues bueno, todo el interés que te has tomado en leer el libro, en leer, bueno, pues toda la información que te hemos mandado, la conferencia, todas estas cosas.
Y bueno, y poco más que decir. No sé, no se me ocurre ahora ninguna frase lapidaria con la que cerrar, pero bueno, simplemente pues que la gente ojalá y se decida a adentrar en este arte de unir y crear, ¿no? Hacer de la unión y de la creatividad pues la búsqueda de la belleza y la armonía, que es lo que yo entiendo que puede ser el arte. Así Por supuesto. que se adentren y que exploren lo que quieran. Yo sí que voy a leer un pequeño párrafo de vuestro libro. La educación. Enseñar, no imponer. Dirigir, no llevar. Impulsar, no empujar. Frenar, no parar. Somos dos. Somos dos, somos uno. Bueno, me gustó mucho y creo que nos lo tenemos que grabar, ¿no? Sobre todo lo de enseñar y no imponer. Es Sí, algo eso creo, tan... sí, eso creo que es de Nagore, es una de las socias fundadoras de ADP Sexología, que como ella es educadora, creo que fue ella quien lo escribió y creo que es tan bonito que merecía la pena que apareciera en el último capítulo del libro. Por supuesto. Bueno, yo sí que quiero darte las gracias por haber aceptado la entrevista aquí en Cuéntame tu historia. La verdad es que para mí ha sido un auténtico placer tanto descubrir este libro como descubrirte a ti como persona. Al final nos hemos unido y hemos creado esta entrevista que ahora pueden ver todos los que nos están escuchando, que al final es algo precioso, ¿no? El poder compartir, el poder discutir sobre un tema tan habitual y tan cotidiano en nuestra vida y poder profundizar sobre él. Yo darte las gracias enormemente. Estás aquí invitada cuando quieras a este canal. Desearos mucha suerte con el libro, que seguro que sí. Y nada, a todos los demás, daros las gracias por estar ahí. Pediros que suscribáis al canal Susana Lagún, que deis el like, que compartáis, que pongáis comentarios, porque queremos seguir creciendo, queremos seguir uniéndoos a vosotros para seguir creando, ¿no? Y seguir fomentando estas historias que merecen ser contadas. Cuidaros mucho. Hasta siempre. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was